que en algún momento de nuestra vida, en la familia tuvimos que dejar apresuradamente un departamento en el que vivíamos. Nunca supe las razones por las cuales lo hicimos, pero una noche sacamos casi todo lo que pudimos. Lo subimos a una camioneta de un amigo de mi papá y fuimos a terminar a una vecindad en una colonia que yo no conocía, pero que sabía que era de las malas. Esta vecindad más bien era un terreno grande de piso de tierra, con 7 casitas de madera, todas levantadas a medio metro del suelo, sostenidas en barrotes gruesos que yo dudaba que las pudieran sostener con gente dentro, de tan viejos que estaban. Ahí vivimos casi un mes. Ahí aprendimos a convivir con un fantasma, con uno que nos divertía mucho al principio a mi hermana, Clara, y a mí. Clarita tenía en ese entonces 4 años. Se la pasaba detrás de mí en todo momento. Jugábamos mucho afuera, en el patio de la vecindad cuando no estaban mis papás, que en aquel tiempo era casi todos los días. Y sucedía algo muy curioso. El fantasma que habitaba nuestra casa parecía tener una obsesión por ordenarlo todo. Cuando movíamos algo en los muebles de la casa, los desordenábamos, y al volver ya estaban de nueva cuenta acomodados como estaban originalmente. Siempre sucedía, sin falta. Clarita fue la primera en darse cuenta y en decirle a mi mamá que ahí había un fantasma. Se burlaron de ella. Le dijeron que si este fantasma iba a estar ordenando, pues qué mejor. Yo creo que pensando que lo hacía ella por jugar. Pero en la noche escuché a mi mamá platicarle a mi papá, cuando creyeron que ya nos habíamos dormido nosotras. Le dijo que era cierto lo que les habían advertido, que las niñas habían visto algo. Mi papá le dijo que solo serían unas semanas más, que aguantara, y mi mamá siguió ignorando lo que le contábamos. Y para nosotras era divertido. Podíamos mover algo del lugar, intencionalmente desordenarlo, solo para salir a jugar unos minutos y al volver darnos cuenta de que, sin falta, todo había vuelto como estaba. A veces movíamos cosas solo para ver si pasaba, y siempre pasaba. Daba igual si era algo pequeño como una taza, o algo más grande como una silla. Al volver, todo estaba en su sitio, siempre, sin excepción. Era muy divertido. Nos imaginábamos como a un hada del orden que siempre estaría ahí para resolver lo que nosotros hiciéramos, pero las cosas no serían así para siempre. Yo empecé a jugar mucho con una niña de mi edad, que vivía en unas casas en una vecindad similar al lado. Ella se cruzaba a jugar conmigo y Clarita, quien jugaba con nosotros a ratos, pero en otros corría hacia adentro y hacia afuera de la casa, jugando con el fantasma, desordenando todo cada vez más para ponerle a prueba, hasta que en una de esas veces entró y no había nada ordenado. Todo lo que esta vez había movido del lugar, todo lo que tiró al piso, estaba tal cual como lo había tirado. Empezó a oscurecer y la casita aquella, fría como era, ya había quedado casi en su totalidad en penumbras. Clarita salió llorando, gritando como desesperada, sosteniéndose la cara. La revisamos. Tenía una cachetada muy marcada, como si un adulto lo hubiera golpeado con todas sus fuerzas. Nos dijo que cuando entró vio a alguien, algo que parecía ser una figura en la oscuridad, viendo todo a su alrededor, viendo el tiradero enojada. Dijo algo muy raro. Mi hermana describió que esta figura se veía como su foto de cumpleaños, una foto que le tomaron y que se nos había echado a perder porque se mojó, dejándola borrosa. Dijo que así se veía esta figura, hasta que se acercó. Cuando salió de la oscuridad corriendo hacia ella y antes de que la golpeara la pudo ver. Era una niña muy alta, con cuerpo como de una señora, muy gordita, con los ojos enfurecidos. Antes de que Clarita pudiera siquiera darse la vuelta, mientras daba pasos hacia atrás, aquella cosa pasó de un lado a otro de la casita en un segundo y la golpeó.
Mis papás estuvieron a punto de darme una paliza a mí pensando que yo la había golpeado, aunque Clarita les gritaba que no. Mi amiga fue corriendo por una vecina, y fue esta señora quien intentó convencer a mis papás de que en esa casa no estábamos, ni estaríamos solos en ningún momento. Les dijo que había algo violento, algo lleno de ira, y aunque se veía como tal, ella no estaba segura de que fuera una niña. Mi mamá le preguntó si se trataba de alguien que había vivido ahí, y la señora le dijo que de eso no podía estar segura, que lo único que sabía con certeza es que en ese lugar habían pasado cosas horribles, violentas. Mi hermana se fue con mis papás al trabajo todos los días a partir de entonces, por el resto de las 2 semanas que estuvimos ahí. Yo me la pasaba jugando todo el día con mi amiga en el patio vecino. El poco tiempo que estaba en esa casa lo hacía en silencio, intentando no hacerla enojar, sin mover absolutamente nada del lugar. Siempre sentía que ella estaba allí, viéndolo todo, y que en cualquier momento, si movía algo que yo no quisiera, se iba a aparecer de nuevo. Hola comunidad, espero encontrarles de la mejor manera, con mucha salud y ya listos y listas para escuchar los siguientes relatos de la noche. Las siguientes historias que ha compartido la comunidad y que estoy completamente seguro que hoy, quieras o no, se van a quedar contigo una vez que acabe el episodio. Cuando te prepares para dormir, cuando estés por apagar la luz de tu cuarto, cuando tengas que levantarte al baño y por un momento tengas no solo la sensación, sino la certeza de que algo te espera ahí. Recuerda que si te pasa no todo está mal, porque al menos serás el siguiente protagonista de este programa. Con todo el amor del mundo, es hora de entrar en esta oscuridad, de olvidar todos los problemas y dejarlos afuera, porque aquí no pueden entrar. Solo tú, que ya te estás adentrando en los siguientes relatos de la noche. Buenas noches, Uriel, y a toda la comunidad de Relatos de la Noche. Mi nombre es Sebastián Fuentes y soy seguidor del canal desde 2021. Siempre he admirado el respeto y la confianza que hay entre todos aquí. Mi relato favorito es La Bestia, y desde que lo escuché he querido compartir una de las tantas anécdotas que me han contado y alguna que otra que he vivido. Esta historia no es mía, sino de un compañero de trabajo, a quien voy a llamar Pepe. No es un relato muy largo, pero cuando me lo contó, me dejó la piel erizada. A continuación les comparto lo que me dijo. Pepe tenía alrededor de 15 años cuando sus padres compraron un terreno donde planeaban construir una casa. Durante esa época tenían que ir con frecuencia al lugar para ayudar con los primeros trabajos. El trayecto no era tan largo, unos 20 minutos aproximadamente. Además de sus padres, solían acompañarlos sus primos y su abuela, aunque ella más que ayudar, solo iba a supervisarlos. Cuando ya había algunas habitaciones listas para habitarse, era más práctico quedarse a dormir ahí, aunque el frío de la zona, al estar rodeado de campos, era bastante intenso. Una de esas mañanas, Pepe y sus primos, que eran un par de años menores que él, decidieron recorrer los terrenos cercanos. Eran niños inquietos, de esos que siempre andaban fastidiando, y mientras exploraban una zona de maizales, se toparon con algo que les llamó la atención. Una pequeña montaña de piedras y tierra, con una cruz de madera en la cima. La cruz se veía vieja y desgastada, y sin pensarlo demasiado, Pepe comenzó a hacer alboroto. Entre bromas y risas se le ocurrió que sería buena idea deshacer el montículo. En un momento tomó la cruz con ambas manos y la arrancó de la tierra sin esfuerzo. Luego, la lanzó lo más lejos que pudo. Satisfechos con su pequeña travesura, se fueron de regreso a la casa sin preocuparse por nada. Eran niños y no habían hecho nada que pareciera importante. Esa noche Pepe dormía en la misma habitación que su hermano mayor,
No sabe exactamente a qué hora, pero en algún momento despertó con una sensación extraña. Lo primero que notó fue un olor que llenaba el ambiente. Era un olor a humo como de puro, como esos que fuman los señores mayores, pero combinado con algo más, con un hedor que le revolvió el estómago, algo parecido al olor de animales muertos. Se levantó en la oscuridad, sintiendo como el frío de la noche se colaba entre las paredes. Buscó con la mirada el origen del olor, y fue entonces cuando lo vio. En un rincón de la habitación, apenas iluminado por la luz de la luna que se metía con timidez, había un hombre. No podía ver la cara, solo la parte baja del rostro y un bigote espeso lleno de canas. Ese hombre estaba cabizbajo, fumando sin parar. Era alto, más alto que su papá. Llevaba una chamarra marrón de piel y unos pantalones gastados. También un sombrero que le cubría parte del rostro. Pero había algo más. Algo que Pepe no notó sino hasta segundos después de verlo. El hombre no estaba recargado en la pared. El hombre no tenía pies. Estaba flotando. Y en sus manos sostenía algo que Pepe reconoció de inmediato. La cruz que él mismo había arrancado y lanzado esa mañana. Sabía que no podía correr y dejar a su hermano allí, pero tampoco le salían las palabras para despertarlo, para pedir ayuda. Con desesperación le dio unos golpes en el brazo, pero su hermano ni siquiera se movió. Entonces hizo lo único que pudo hacer. Se metió bajo las cobijas, apretó los ojos con fuerza y trató de convencerse de que era solo un sueño. Intentó controlar su respiración, obligándose a calmarse. Sentía que su corazón iba a pararse en cualquier momento y el olor a puro se sentía cada vez más fuerte, como si ese hombre se fuera acercando. De pronto el olor desapareció, de un momento a otro, como si nunca hubiera estado ahí. Pero Pepe no se atrevió a destaparse. Simplemente lloró de miedo hasta quedarse dormido. A la mañana siguiente, todavía con el miedo latente, bajó a desayunar y entre lágrimas le contó a su mamá lo que había visto. Ella, sin saber qué hacer, decidió hablar con su abuela. Pepe no esperaba el calibre del regaño que le cayó encima. Su abuela estaba furiosa. Le dijo que no tenía idea de lo que había hecho y lo obligó a regresar al lugar para buscar la cruz y colocarla de nuevo en su sitio. Pepe, acompañado de sus primos, pasó horas intentando encontrarla. Cuando finalmente lo lograron, su abuela les ordenó que por cada piedra que habían movido, rezaron un Padre Nuestro. Lo hicieron sin cuestionar nada. Sus primos no habían pasado por la misma experiencia que él, tal vez porque solo habían quitado piedras, pero Pepe estaba convencido de que lo que había ocurrido esa noche no había sido una simple pesadilla. Tiempo después, Pepe se enteró de algo más. Estando en casa de su suegra, a quien llevaba conociendo poco más de 2 años, se pusieron a ver álbumes de fotos familiares. Entre las imágenes más antiguas, una en particular le llamó la atención. Era él, el mismo hombre de la chamarra marrón, de sombrero, con el mismo bigote canoso. El hombre que lo había visitado aquella noche, el fantasma de la cruz. Resultó ser familiar de quien tiempo después se convertiría en su esposa, como si siempre hubiera estado destinado a estar cerca de él. Muchas gracias por el espacio, Uriel. Si bien esta historia sé que no es lo más aterradora, personalmente me dejó con una sensación de inquietud desde que la escuché. Ojalá que algún día pueda escucharla en el podcast. Un saludo a toda la comunidad. Estamos a la mitad del episodio, comunidad, y como siempre yo aprovecho para decirles que busquen mi libro en su librería más cercana, en su tienda de autoservicio más cercana donde sepan que vendan libros. Ahí debe de estar, y si no, en línea hay varias tiendas que ofrecen envío gratis para que llegue
hasta su casa cuanto antes. Les voy a dejar un enlace en la descripción de este episodio para que le piquen y en 2 clics ya estén esperando su libro. Me cuentan por favor si les gustó, pero ahora ha llegado el momento de continuar, porque todavía nos quedan 2 historias muy diferentes pero sumamente interesantes. Una con la aparición de un ente que ya conocemos, del que hablamos constantemente en este programa, y la otra que nos llevará a un pueblo que parece estar maldito y donde alguien en plena terapia vivirá una especie de desconexión de esta realidad. Ya lo entenderán. ¿Listo? ¿Lista? Continuamos. Realmente pensé demasiado en contar esta historia. Siempre he sido reservada con este tipo de temas, creyendo que si no lo cuentas, tal vez no pasó. Uno intenta convencerse de que las cosas pueden explicarse de alguna manera, de que hay una razón lógica o científica para todo. Pero cuando no la encuentras, te queda la duda de si lo que viviste fue real o solo un producto de tu imaginación. Hace 4 años me mudé con mi hijo a un departamento que se encontraba sobre una avenida principal. Para nosotros era una buena opción porque estaba cerca de la casa de su papá, y de esa forma él y su familia podían estar al pendiente de cualquier cosa. Cuando llegamos, el departamento estaba prácticamente vacío. Apenas teníamos lo básico: 2 camas, un refrigerador, una televisión y poco más. Al no haber muebles, cada sonido rebotaba en las paredes. Cualquier cosa que se caía provocaba un eco extraño que hacía que el lugar se sintiera aún más frío e incómodo. No se sentía como un hogar. Desde la primera noche mi hijo se sintió inquieto. No le gustaba estar solo en su recámara y me pedía que lo dejara dormir conmigo. Pero como ya lo hacía cuando vivíamos en casa de mi mamá, pensé que era algo normal, que solo tenía que acostumbrarse a la nueva casa. Yo le decía que ya era un niño grande, que tenía que dormir en su cuarto, aunque en el fondo yo también sentía algo raro en el ambiente. Pensé que solo era la sensación de estar en un lugar nuevo, en un lugar tan vacío, tan silencioso, que se sentía como si no le perteneciera a nadie. Mi recámara tenía una ventana que daba hacia el patio de servicio del departamento de abajo. En ese patio habían construido un pequeño baño, y la estructura quedaba justo a un costado de mi ventana. Siempre pensé que eso facilitaba que alguien pudiera treparse hasta mi departamento y entrar por ahí sin mucha dificultad. Y el que ese departamento, el de abajo, estuviera desocupado me ponía más nerviosa porque si algo pasaba, no habría nadie que se diera cuenta. Por esa razón, sobre todo, evité quedarme mucho tiempo en casa. Preferí estar en la casa de mi mamá, hasta que ya no tuve excusas para seguir evitando mi propia casa, mi nuevo hogar. El día que decidí quedarme me obligué a dejar de posponer las cosas. Había que terminar de acomodar el departamento, así que instalé las cortinas en la recámara de mi hijo. Colgué su Cristo negro en la pared y el cuadro de barro con su ángel de la guarda. Terminé alrededor de las 10 de la noche. Le di de cenar y lo acosté para dormir. Esa noche tardé mucho en dormirme yo, pero cuando finalmente lo logré, no pasó mucho tiempo para que algo me despertara. Fue algo raro, una incomodidad que no podía explicar. Abrí los ojos y vi algo parado al pie de mi cama, mirándome. Era un hombre alto, con un sombrero de ala ancha. Por los lados de la cabeza sobresalía un cabello crespo y desordenado. Llevaba puesta una gabardina negra que se confundía con la penumbra de la habitación. Me estaba viendo fijamente, pero lo peor era su sonrisa. Una sonrisa falsa, como si se le hubiera quedado congelada. Sus dientes parecían demasiado grandes, demasiado blancos, casi como los de una caricatura. No parecían humanos, sino como lo que alguien piensa que es humano. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en mí, como si llevara mucho tiempo ahí,
esperando a que despertara. Por supuesto que el miedo me recorrió todo el cuerpo, que sin pensarlo me levanté de golpe, salí corriendo de la recámara y me encerré en el cuarto de mi hijo. Cerré la puerta con llave, tomé lo único que tenía a la mano, un martillo que había dejado ahí la noche anterior. Desperté a mi hijo. Sin darle muchas explicaciones, le dije que alguien se había metido al departamento. Amarré unas sábanas a la cama y lo subí a la ventana. Mi amor, escuches lo que escuches. Cuando yo te grite, ¿ya? Te bajas por la ventana, ¿ok? Le susurré. Él, aunque confundido, asintió sin hacer preguntas. Salí de la recámara con el martillo en la mano. Recorrí el departamento de punta a punta esperando encontrar a alguien, pero todo estaba en su lugar. No había rastro de nadie ni de que alguien se hubiera metido. Regresé con mi hijo y, tratando de no preocuparlo más, le dije que tal vez había sido mi imaginación, que me había imaginado algo. Me creyó. Hizo un par de bromas al respecto y esa noche dormimos juntos. Lamentablemente no sería la última vez que vi a ese ser del sombrero. Pasaron algunos meses. El departamento ya tenía más muebles. Todo iba mucho más normal, aunque a veces el ambiente seguía sintiéndose extraño. De vez en cuando mi hijo me decía que había escuchado que alguien le chistaba mientras jugaba en su recámara. Un chit chit. Pero siempre que íbamos a ver, la casa estaba vacía. Una noche de septiembre, mientras veía televisión en mi habitación, me quedé profundamente dormida. Desperté de nuevo de golpe y otra vez lo vi, pero ya no estaba al pie de la cama. Estaba a mi lado. Su rostro estaba mucho más cerca, su sonrisa era la misma, y sus ojos demasiado abiertos, que me miraban con una intensidad que me hizo sentir que ni siquiera podía respirar. No tenía dónde correr. No me quedaba más que cerrar los ojos con fuerza y cubrirme con las sábanas, como un niño, como si eso pudiera hacer que desapareciera. No supe cuánto tiempo pasó. Solo esperé conteniendo la respiración hasta que sentí como si la luz del día empezara a entrar por la ventana. Hasta entonces me atreví a descubrirme. Ya no estaba. Días después, mientras viajaba en el transporte público, pasó algo todavía más extraño. Quizás lo más extraño en este relato. Una mujer extraña comenzó a mirarme con insistencia. Al principio intenté ignorarla, pero cada tanto su mirada se desviaba a mi lado otra vez, como si estuviera viendo algo junto a mí. Lo hizo varias veces hasta que se acercó. Me tomó la rodilla y me dijo: ¿Quién es él? ¿Quién es ese señor del sombrero? Mi corazón se detuvo por un segundo. Me quité los audífonos para poner atención y le pregunté, intentando pensar que no había escuchado bien. ¿Quién? Junto a ti. El señor del sombrero. Se subió contigo. Mi garganta se secó. No sé de qué habla, señora. Pero ella me miró con seriedad y luego otra vez desvió la vista al espacio vacío junto a mí. No lo has visto nunca. No lo has visto todavía, porque seguro que lo harás. Ahora no deja de mirarte. Luego describió su apariencia con exactitud, la apariencia que yo ya conocía. Me dijo que llevaba sombrero, que el cabello le salía por los lados y que llevaba una gabardina negra. Me dijo que sonreía en mi dirección, pero que la volteaba a ver de reojo, que parecía molestarse porque me hablaba, porque ella lo pudiera ver. Y evidentemente no supe qué responderle. Por suerte, en ese momento más personas subieron al transporte. Una de ellas se sentó justo a mi lado, ocupando ese espacio vacío. Y la señora me dijo que ya no me preocupara, que por ahora se había ido. No sé qué fue lo que pasó. No tengo de verdad ninguna explicación para lo que vi ni para lo que aquella mujer describió con tanta precisión. Si hubiera sido un sueño, entonces lo de esta mujer no entiendo cómo explicarlo.
Por supuesto que no estaba dispuesta a quedarme en ese lugar para averiguar quién era. No me importaba descubrirlo. No me importaba investigar nada. Me mudé en cuanto pude. Hola Uriel y comunidad Relatos de la Noche. Llevo bastante tiempo escuchando el canal y, como a muchos, me ha ayudado a sobrellevar situaciones delicadas en mi vida. A ti te diré mi nombre, pero les pido que en el relato sea anónimo. Tengo 28 años y soy de Querétaro. Vivo en un pequeño pueblo algo alejado de la ciudad, que hasta hace algunos años era un lugar demasiado tranquilo. Sin embargo, últimamente, una gran cantidad de personas, en su mayoría jóvenes, se han suicidado. Es un fenómeno extraño, y aunque varias familias han sido afectadas, nadie se ha tomado la molestia de investigar a fondo qué podría estar ocurriendo. Quiero mencionar que tengo un relato pendiente por enviarles. Ha sido muy difícil escribirlo, ya que hacerlo implica recordar, y eso ha sido sumamente doloroso por las razones que ya mencioné. Pero ese relato lo dejaremos para otra ocasión. Hoy quiero compartirles algo que jamás imaginé contar aquí, y mucho menos me imaginé vivir. Esto ocurrió apenas ayer, justo al inicio del año. Debido a situaciones muy delicadas en mi vida, relacionadas con el suicidio de personas que fueron importantes para mí, he requerido ayuda especializada. Desde hace meses asisto semanalmente a terapia. Aunque las heridas han sanado casi por completo, sigo asistiendo para continuar mejorando como persona. Sé que muchos no le dan importancia a este tipo de ayuda, pero en mi caso ha sido fundamental. En mi caso los avances han sido evidentes. Y todo iba bien hasta ayer, 2 de enero. Asistí a mi consulta como siempre. Esta vez los temas eran bastante simples. Asuntos laborales y algunos cambios en mi trabajo que, la verdad, no me preocupaban demasiado. A pesar de eso, prefiero no interrumpir mis citas hasta que mi terapeuta considere que estoy lista para el alta. Era más bien un día tranquilo, sin estrés, y todo parecía indicar que terminaría la noche con una consulta favorable. Sin embargo, lo que ocurrió durante la sesión fue extraño. Realmente no sé cómo llamarlo. Quizás por escuchar relatos al canal podría describirlo como un fallo en la realidad, pero mejor prefiero que ustedes juzguen. La consulta comenzó con normalidad. Sin embargo, aproximadamente a la mitad empecé a notar cosas extrañas. En un momento desvié la mirada, como usualmente hago al intentar recordar algo, y cuando volví a ver a mi terapeuta, sus ojos estaban diferentes. Cada uno miraba en direcciones muy opuestas, como si trataran de ver hacia sus orejas. Fue un par de segundos, pero me desconcertó. Al principio pensé que era yo quien estaba percibiendo mal, pero mientras avanzaba la sesión, esto ocurrió repetidamente. Cada vez que sus ojos se desviaban de esa forma, intentaba convencerme de que tal vez había sido una ilusión óptica, un error de percepción. Cabe mencionar que mi terapeuta no usa lentes, así que descarté un reflejo o algo similar. Esto no fue lo único. En su momento, sus expresiones faciales comenzaron a cambiar de manera extraña, como si intentaran deformarse. Sin embargo, era como si las detuviera, como si ella evitara hacerlo para regresar a la normalidad. Fue inquietante porque durante este proceso parecía que se trababa. No la escuchaba seguido, como si de un fallo en una película se tratara, como un video de internet cuando se traba. Aunque me sentí impresionada, intenté mantener la calma. Continué hablando como si nada, para no perder el control o parecer alterada, pero hubo un momento en el que me miró fijamente, con una expresión que me dejó helada. Era como si supiera que yo me había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Salí de la consulta en silencio. Mis papás y mi hermana me recogieron para ir a cenar, y sinceramente en ese momento no lo quise pensar demasiado. Creo que estaba todavía en alguna especie de shock. Sin embargo, al llegar a casa, un par de horas después,
fue cuando realmente procesé lo que había ocurrido. Aún no logro encontrarle ninguna explicación lógica. No tengo idea de qué pensar. Ahora espero mi siguiente consulta, como cada semana, pero estoy ansiosa por saber si algo similar ocurrirá de nuevo. Gracias por leerme. Aunque esta historia no se publique, me siento tranquila al compartirla con ustedes. Les envío un saludo desde Querétaro y les deseo que pasen muy buenas noches.